Vamos a seguir adelante con nuestra serie de estudios que estamos haciendo acerca de la palabra de Dios y nuestra relación con ella. Hemos visto cuán importante es la palabra de Dios, primeramente para nuestro crecimiento, para madurar en el Señor. También hemos visto la importancia de la palabra de Dios en nuestra relación con ella y el pecado. Hemos visto también la importancia de la palabra del Señor en cuanto a nuestra relación y nuestra obediencia a la palabra del Señor. Y vimos que es imposible obedecer la palabra de Dios si no la meditamos. Bueno, ahora estamos en lo que podríamos decir la palabra de Dios y nuestra limpieza constante después de la conversión. Ya más o menos planteamos en la última vez que estuvimos acá viendo este tema, dijimos de qué tipo de limpieza se trataba, que no es una limpieza de nuestros pecados, porque la limpieza de los pecados está cuando Cristo murió en la cruz y nosotros creímos en esa obra que Él hizo, y entonces hemos sido limpiados de nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Aunque indudablemente el pecado remanente que queda en nosotros, después de convertirnos, nos impide una comunión fluida con Dios, Dios también tiene solución para eso. Ya hemos visto parte de eso en nuestra relación, el pecado y la palabra. Pero también la palabra de Dios efectúa en nosotros una limpieza. Para entender un poquito mejor de qué se trata, y más o menos lo que el Señor quiere decir con estas palabras, de que vamos a ser limpios con su palabra, vamos a tener que ir un poquito atrás y vamos a ver las implicancias de la palabra de Dios en el ser humano, ¿ya? Así que vamos a comenzar hoy día viendo el libro de Primera de Pedro y vamos a ver cuál es el efecto de la palabra de Dios en el ser humano, cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Y vemos que, Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver la primera implicancia de la palabra de Dios en el ser humano. Ya eso es el versículo 23, dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Seguramente este versículo tiene que ver mucho con lo que dice el Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, donde Él habla que todo ser humano tiene que nacer de nuevo. Nicodemo es un hombre muy religioso, fue a hablar de religión con el Señor, a tocar el tema de las señales, y el Señor Jesucristo, ignorando todo lo que Él dice, le impacta porque le presenta una verdad bien fundamental, la primera verdad de Dios en el ser humano. Dice Nicodemo: si el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, ¿ya? Nicodemo se declara incompetente y dice, varias cosas, entre ellas dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo uno puede nacer siendo viejo? Y dice que Jesús le respondió: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí está hablando de que hay que nacer de nuevo, ¿ya? Y el impacto más poderoso que puede sentir un ser humano es cuando rinde su voluntad a Dios, reconociendo que es una verdad de Dios, y entonces esa persona, por una obra que nosotros no lo vemos, esa persona nace de nuevo. Es un nacimiento espiritual, es algo que viene de Dios. Ya dejamos de ser los que éramos antes, ¿ya? Y el Señor dice que no naciere del agua. Probablemente todos los comentaristas más o menos ortodoxos hablan de que realmente el agua tiene que ver de una forma alegórica con la palabra de Dios.
De hecho, una de las figuras de la palabra de Dios es el agua, el lavacro de la palabra. Y entonces ahí tenemos una combinación Espíritu Santo y palabra, y entonces una persona nace de nuevo. Bien, aquí Pedro, en 1 Pedro 1.25, como hemos leído, él recalca este suceso. Y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios es un agente importantísimo en el nuevo nacimiento, y no solamente en el nuevo nacimiento, sino que el resto de toda nuestra vida, aquí en la tierra, y sin duda en el resto de toda la eternidad. Dice el salmista que la palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. ¿Ya? Así que de manera que hay que reconocer que la palabra de Dios es impactante, muy impactante. Aunque nosotros los seres humanos tenemos el poder de desactivarla, de ponerla inactiva cuando no la creemos, ¿ya? De no valorarla, ¿ya? Pero realmente cuando la palabra de Dios cae, de hecho hay una parábola que nos dice el Señor Jesucristo que compara la palabra de Dios con una semillita, ¿ya? Que se tira en diferentes terrenos, pero cuando esa semillita cae en un terreno bueno, esa semillita da un fruto tremendo y da un fruto para vida eterna. Desgraciadamente son más los terrenos malos que los buenos. Creo que hay 4 terrenos, de los 4 terrenos hay solamente uno bueno. Uno que lo comparo a los pedregales, otro donde hay espinos, qué sé yo, etcétera. Pero hay un terreno bueno. Es el terreno donde esa palabra de Dios no solamente brota, sino que germina y lleva fruto dentro de nosotros para vida eterna. Entonces nosotros somos renacidos de esa simiente incorruptible, que esa simiente que está en nosotros no solamente vive y nos da vida, sino que permanece dentro de nosotros para siempre, la cual vive y permanece para siempre. Vamos a ver el contexto para meternos en nuestro tema. Versículo anterior, versículo 22. Y aquí ya nos metemos a nuestro tema que estamos hablando, pero no podemos dejar de considerar esto tan importante, ¿ya? El nacimiento, somos criaturas espirituales. Verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿A qué le suena esta palabra? Purificar las almas. Siempre que hablamos de purificar estamos hablando en la Biblia de agua. Purificar vuestras almas estamos hablando de limpieza. Nos estamos metiendo en nuestro tema. Nuestra relación con la palabra de Dios y la limpieza del creyente. Muy bien. Dice entonces el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La verdad es sinónimo de la palabra. La verdad, mi palabra, dice el Señor, es verdad. Entonces aquí vemos una manifestación del poder de la palabra de Dios. Acuérdense que la semilla solamente germina cuando cae en buen terreno, ¿ya? El buen terreno es la palabra que oye, que primero entiende la palabra y da fruto, es decir, obedece, ¿ya? Entonces dice, ¿por qué? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y entonces aquí trae otro factor muy importante. Dice, mediante el Espíritu. Y después trae un ejemplo cotidiano de lo que efectúa la palabra de Dios, es decir, nos lleva a un ejemplo de hacer obras que provienen de la palabra de Dios y son germinadas por el Espíritu Santo, ¿ya? Que realmente es lo único que vale delante de Dios, ¿ya? Por eso que el libro de Hebreos nos habla que no echemos otra vez el fundamento de obras muertas. ¿Qué significan las obras muertas? Bueno, obras que no tienen vida. Es decir, todo lo que hace un ser humano caído, lejos de la gracia de Dios, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que yo hice antes de
nacer de nuevo. Antes de que recibiera la simiente incorruptible de la palabra de Dios, antes que esa palabra de Dios germinara en mí para darme la vida eterna, y esa palabra que renace para siempre, ¿ya? Bueno, antes de que yo pasara por ese proceso espiritual, o cualquiera persona que se haya convertido al Señor, que haya conocido a Cristo, todo lo que él hizo antes eran obras muertas, sean medianas, buenas o malas, ¿ya? Malas obras serían matar, asesinar, violar, robar, etcétera. Obras medianas serían lo mismo, pero quizás más leve al mirar de nosotros, ¿ya? Y cosas buenas, obras de caridad, buenos sentimientos, todo lo que nace de un corazón caído, de un corazón que está en pecado, se llama obras muertas. Aunque yo dé 50 millones de dólares para los niñitos desamparados del mundo, si yo no lo hago, impulsado por esa palabra de Dios que llega a mi vida, y por la vida de Cristo que se implanta en nosotros por medio del Espíritu Santo, es una obra muerta. En resumen, una obra muerta es donde no está Jesucristo. Desgraciadamente hay mucha obra muerta en la vida del creyente después de convertirse. Es triste decirlo, ¿ya? A veces pasamos periodos más o menos largos de nuestra vida en cuando nosotros estamos tratando de hacer cosas por nosotros mismos. Acuérdense que siempre queda ese impulso antiguo, ¿ya? Entonces, a veces, siempre sentir a Dios con buena intención, entre comillas, nos disponemos a hacer obras que son vivas, pero que no salen, ¿ya? Todo lo que nosotros hagamos, como hacían por ejemplo, por decirlo así, los fariseos, que eran religiosos de la época, que hacían cosas que Dios decía en su ley, etcétera, etcétera, pero lo hacían en su propia fuerza, ¿ya? Con esto en mente vamos a entender mejor el versículo ahora. Fíjense, lo voy a leer de nuevo, dice así. Versículo 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas, no lo dice, por la obediencia, aquí está lo que hacemos nosotros, que recibimos la capacidad de obedecer, por la obediencia a la verdad. Segundo, dice, mediante el Espíritu para, y entonces ahí menciona algunas obras, ¿ya? Es decir, ahí está, por decir así, la trilogía perfecta, ¿ya? Nuestra obediencia, la palabra, que es el lavacro de la palabra, y el Espíritu Santo. Y eso efectúa una limpieza en nosotros. O sea, esa palabra, esa simiente que está en nosotros, comienza a hacer una limpieza en nosotros. Desde ya, antes de definir el tema mejor todavía, podemos decirle que a mí me late, como decimos, me late por ahí, que yo, a pesar de ser cristiano, necesito ir limpiando también mi vida, y sería mi vida personal, diaria, digamos, en mi caminar por este mundo, porque yo ya estoy limpio, completamente, como decíamos la vez pasada. Nosotros, el Señor Jesucristo dice, ya vosotros estáis limpios, menos uno, hablando de Judas Iscariote, y el que está limpio, dice, no necesita solamente lavarse los pies, hablando de la costumbre que había en el pueblo de Israel, cuando una persona se bañaba y caminaba por las tierras llenas de polvo, entonces se ensuciaba los pies, pero él estaba limpio. Bueno, nosotros los creyentes estamos limpios por la sangre de Cristo, pero en nuestro caminar por el mundo, cosas que escuchamos, cosas que aparentemente salen de nuestro corazón descuidadamente, están malas, necesitan ser limpiadas, necesitan purificadas. Bueno, ahí la palabra de Dios hace un efecto, pero tremendo. Pero es un efecto conjunto, ¿ya? Repito por última vez el versículo, dice, habiendo purificado vuestras almas. Es algo que hacemos nosotros. Interesante. Nosotros purificamos nuestras almas. ¿Cómo purificamos las almas? Que por este tema que hemos visto anteriormente, dice, por la obediencia a la verdad. Hemos visto todos los beneficios de la obediencia, ¿ya? Entonces después incluye el que aplica esa verdad a nosotros, mediante el Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu?
nos trae la vida de Cristo a nosotros. Es decir, Jesucristo manifiesta su vida mediante el Espíritu, ¿ya? Entonces es la vida de Cristo actuando en nosotros que nos hace dar fruto, ¿ya? Por el Espíritu. Dice, para el amor fraternal no fingido. Y aquí encontramos algo práctico. ¿Puedo yo amar a un hermano sin fingimiento? El amor fraternal es el amor filos, es amor entre hermanos. Y ustedes saben que de forma natural hay muchos problemas para amar fraternalmente. El primer problema que tenemos es que no me cae bien. Porque hace 15 años dijo tal cosa, o cuando lo vi por primera vez, pasó tal cosa, o porque hubo tal situación. Entonces, así como nosotros elegimos a nuestros amigos, pero no podemos elegir a nuestros hermanos. Entonces, todos nuestros hermanos nos caigan bien, o les guste un partido político, les guste otro partido, eso no interesa. Dios nos hizo hermanos y tenemos un desafío, que por medio de la palabra de Dios, por medio de la obediencia a la verdad, seamos santificados y nosotros podamos lograr en una forma práctica amar a aquella persona con la cual no soy afín. No, lo que pasa es que yo soy medio tonto y ese hermano como que es muy intelectual, entonces no nos llevamos los bien los dos. O la apariencia personal, o que dijo o que no dijo, ¿ya? Pero el Espíritu Santo rompe toda esa barrera de clase social, de nivel intelectual, de figuras exteriores, de cosas que hizo, que no hizo, que dijo, que no dijo. Y entonces nosotros podemos, y aquí tenemos un ejemplo, tener un amor fraternal no fingido. Nosotros a todos los saludamos igual, pero no nos amamos a todos igual. ¿Por qué? ¿O sí? A lo mejor yo soy el único que me pasa eso a veces. ¿O será? ¿A ustedes no les pasa a veces? Como que tienen un amor con hermanos más preferidos, como que tienen más afinidad con una persona y otra persona como que son más ignoradas. ¿No les pasa eso? O como que ya que estamos medio resentidones, mira lo que me hizo, y tenemos una raíz de amargura ahí como que, y nos alimentamos de esa perversidad en nuestros corazones, y tengo razón y sigo haciendo. ¿No nos pasa? O a mí nomás me pasa. Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Entonces, bueno, el amor fraternal no fingido es el producto de una limpieza que tenemos que nosotros, una limpieza interna, donde la palabra de Dios sigue actuando en nuestra vida. Y por medio del Espíritu Santo y una obediencia a la verdad, somos completamente calificados para amar, dice, para el amor fraternal no fingido, dice, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Ah? Está bien duro la meta que puso el apóstol Pablo, o sea que nos amemos todos iguales, que no haya diferencia, que queramos a todos, que no tengamos preferencia, que no tengamos grupitos, etcétera, favoritos, nada de eso. Somos todos de un solo equipo.